¿Te imaginas si uno de los programas más icónicos de la televisión latina regresara con un formato completamente renovado? Caso Cerrado, el show que nos enseñó lecciones de justicia y resolvió los casos más impactantes, podría estar de vuelta. Pero esta vez, con más poder, más impacto y un giro completamente nuevo. En este video te contamos todos los detalles sobre lo que se viene, cómo la doctora Ana María Polo está involucrada en este regreso y qué puedes esperar de esta nueva versión. No te lo pierdas, porque lo que viene va a sorprenderte. En 2019, después de casi 2 décadas al aire, el icónico programa Caso Cerrado llegó a su fin. Aunque nunca hubo un anuncio formal de cancelación, el mundo televisivo entendió que algo había cambiado. La última temporada se presentó como un cierre temporal, pero para los millones de fanáticos que seguían cada episodio con fervor, la ausencia de la doctora Ana María Polo fue un vacío imposible de llenar. El impacto del final fue profundo. Caso Cerrado había trascendido el ámbito de la televisión para convertirse en un fenómeno cultural, una representación única de los problemas sociales y legales que enfrentaba la comunidad hispana. En el programa se discutían conflictos humanos que iban desde lo cotidiano hasta lo extraordinario, con una combinación de entretenimiento y educación legal que pocas producciones lograban equilibrar. Ana María Polo, con su carisma y firmeza, se había convertido en una figura influyente, respetada tanto por su profesionalismo como por su habilidad para abordar temas complejos con humanidad y claridad. Sin embargo, detrás de cámaras, la realidad era diferente. La doctora Polo llevaba años trabajando sin descanso, entregándose completamente a la producción del programa. Las largas jornadas de grabación, la presión constante de mantener altos índices de audiencia y la carga emocional de enfrentarse a historias de profundo impacto humano terminaron por pasarle factura. Aunque el éxito de Caso Cerrado era innegable, la doctora Polo sintió que había llegado el momento de detenerse. Durante esos años, el programa había evolucionado junto con ella. Lo que comenzó como un espacio para resolver conflictos familiares se transformó en un foro donde se debatían temas de derechos humanos, igualdad de género, discriminación y problemas legales de alcance global. Cada caso era un reflejo de la sociedad y la doctora Polo se convirtió en una voz que representaba justicia y empatía para millones de personas. Sin embargo, el nivel de compromiso necesario para mantener ese estándar era enorme. En entrevistas posteriores, Ana María Polo explicó que su decisión de pausar el programa no fue tomada a la ligera. Sabía que dejar Caso Cerrado sería difícil, tanto para su equipo como para su audiencia, pero también reconoció que necesitaba tiempo para cuidar de sí misma. Había estado lidiando con problemas de salud, y las demandas del programa no le permitían enfocarse en su bienestar personal. Además, sentía que necesitaba explorar otros aspectos de su vida, lejos de las cámaras y los reflectores. El final de Caso Cerrado no significó el final de su impacto. Al contrario, el programa continuó siendo relevante incluso después de su última emisión. Las repeticiones en televisión mantuvieron su popularidad, atrayendo a nuevas audiencias que descubrían el show por primera vez. En plataformas digitales como YouTube, los episodios acumulaban millones de vistas, convirtiéndose en un fenómeno entre generaciones jóvenes que nunca habían tenido acceso al programa durante su emisión original. La presencia de Caso Cerrado en la era digital permitió que su legado se mantuviera vivo. Los temas discutidos seguían siendo relevantes, y las redes sociales se convirtieron en un espacio donde los fans debatían y analizaban los casos más memorables. Desde disputas familiares hasta conflictos internacionales, el programa se había establecido como una ventana única a la complejidad de las relaciones humanas y los problemas legales. A pesar de su ausencia en televisión, Ana María Polo no desapareció por completo del ojo público. Aunque mantenía un perfil bajo, continuaba activa en sus redes sociales, interactuando con sus seguidores y compartiendo reflexiones sobre temas actuales. Su figura seguía siendo admirada y respetada, y muchos se preguntaban si alguna vez volvería a las pantallas. La pausa de Caso Cerrado también generó rumores y especulaciones sobre su posible regreso.
Algunos aseguraban que la doctora Polo estaba planeando un formato renovado, mientras que otros pensaban que su retiro era definitivo. Lo cierto es que, incluso sin nuevas temporadas, el impacto cultural del programa era innegable. La audiencia seguía buscando justicia a través de las historias que ya se habían contado, y la figura de la doctora Polo permanecía como un símbolo de integridad y fortaleza. En este contexto, Caso Cerrado se convirtió en un fenómeno atemporal. Aunque el programa ya no estaba en producción, su influencia seguía creciendo. Nuevas generaciones descubrieron a la doctora Polo y su estilo único, mientras que los seguidores de siempre continuaban revisitando los casos más icónicos. Era evidente que, aunque el programa había cerrado un capítulo, su legado estaba lejos de terminar. El adiós de Caso Cerrado en 2019 marcó el final de una era, pero también dejó abierta la posibilidad de un futuro regreso. Para los millones de fanáticos que aún esperan el día en que la doctora Polo vuelva a levantar su martillo, el mensaje es claro. Los casos pueden estar en pausa, pero la búsqueda de justicia nunca termina. En los años posteriores a la emisión del último episodio de Caso Cerrado, la ausencia del programa dejó un vacío en el panorama televisivo hispano. Para muchos, la doctora Ana María Polo había sido mucho más que una figura en la pantalla. Era una guía, una voz de autoridad y, en ocasiones, una consejera indirecta. La idea de que no volvería generó un sentimiento de nostalgia que fue creciendo con el tiempo. Las plataformas digitales jugaron un papel crucial en mantener vivo el legado del programa. YouTube, en particular, se convirtió en el nuevo hogar de Caso Cerrado. Episodios antiguos comenzaron a ganar popularidad, especialmente entre las generaciones más jóvenes que no habían experimentado el programa durante sus emisiones originales. Para estos nuevos espectadores, la doctora Polo no era una figura del pasado, sino una voz relevante y moderna que trataba problemas que aún resonaban en el presente. Los casos emblemáticos, como aquellos relacionados con el matrimonio igualitario, la discriminación racial o los derechos de las mujeres, se convirtieron en puntos de discusión en redes sociales. Clips del programa eran compartidos en TikTok y Twitter, acompañados de comentarios como «Esto sigue siendo relevante hoy» o «La doctora Polo tenía razón desde el principio». La viralidad del contenido generó un resurgimiento inesperado del interés por el programa, consolidando su estatus como un fenómeno cultural que había trascendido su tiempo en televisión. La nostalgia de los fanáticos no tardó en transformarse en presión hacia Telemundo, la cadena responsable del programa. Los ejecutivos comenzaron a notar el fenómeno. Aunque Caso Cerrado ya no estaba al aire, seguía siendo uno de los programas más vistos en sus plataformas de streaming. Esto planteó una pregunta importante. ¿Podría el programa regresar en un formato renovado? Sin embargo, no era tan simple como volver a grabar episodios. El panorama mediático había cambiado drásticamente desde 2019. La televisión tradicional enfrentaba desafíos constantes por parte de plataformas de streaming como Netflix, YouTube y TikTok. Además, los gustos de la audiencia también habían evolucionado. Los espectadores ahora buscaban contenido interactivo, dinámico y que ofreciera algo más allá de lo tradicional. Para que Caso Cerrado volviera con éxito, tendría que adaptarse a esta nueva era. Mientras tanto, la doctora Polo se mantenía activa en redes sociales, donde interactuaba frecuentemente con sus seguidores. En sus publicaciones, hablaba sobre temas legales, derechos humanos y justicia social, lo que mantenía viva su conexión con la audiencia. Aunque nunca confirmaba ni negaba los rumores de un posible regreso, sus mensajes crípticos alimentaban la esperanza de los fanáticos. Un día publicó: «La justicia no descansa». ¿Y ustedes qué opinan?, generando miles de comentarios pidiendo el retorno del programa. El clamor por el regreso no solo venía de los fanáticos. En foros legales y académicos, Caso Cerrado era citado como un ejemplo de cómo la televisión podía educar y entretener al mismo tiempo. Profesores de derecho usaban episodios para enseñar conceptos legales básicos y organizaciones de derechos humanos reconocían el impacto del programa en temas como la visibilidad LGBTQ+, la lucha contra la violencia doméstica y la igualdad de género.
Esto le dio aún más peso al argumento de que un regreso del programa no solo sería entretenido, sino también necesario. Finalmente, en 2024, los ejecutivos de Telemundo decidieron que era hora de explorar la posibilidad de traer de vuelta a Caso Cerrado. La decisión no fue fácil. Sabían que un regreso mal ejecutado podría dañar el legado del programa. Además, necesitaban convencer a Ana María Polo de que retomara su papel como la figura central del proyecto. El primer paso fue realizar un análisis profundo de lo que había funcionado en el pasado y cómo podría evolucionar en el futuro. Los ejecutivos imaginaron un programa que mantuviera la esencia original, pero que también integrara elementos modernos. Se discutió la posibilidad de incluir participación en tiempo real de la audiencia a través de redes sociales, casos internacionales que reflejaran problemas globales y un panel de expertos que enriqueciera las discusiones. En paralelo, comenzaron las conversaciones con la doctora Polo. Aunque inicialmente estaba reticente, la idea de un formato renovado despertó su interés. La propuesta incluía no solo la oportunidad de regresar a la televisión, sino también de expandir el alcance del programa a nuevas audiencias globales. La posibilidad de grabar episodios en diferentes países y abordar temas contemporáneos como el cambio climático, la inteligencia artificial y los derechos digitales resonó profundamente con ella. Mientras las negociaciones avanzaban, los rumores sobre el posible regreso comenzaron a intensificarse. En redes sociales, los fanáticos especulaban sobre cómo sería la nueva versión del programa. Algunos imaginaban un set más moderno, otros sugerían que la doctora Polo debería incluir invitados especiales, y muchos proponían temas que querían ver abordados. La expectativa crecía día a día, y cada movimiento de Ana María Polo era analizado minuciosamente por los medios y el público. Aunque todavía no había un anuncio oficial, el regreso de Caso Cerrado parecía cada vez más cercano. La demanda del público, combinada con el interés renovado de Telemundo y la disposición de la doctora Polo para explorar nuevas ideas, sentaron las bases para lo que prometía ser una de las resurrecciones más emocionantes en la historia de la televisión hispana. Después de varios años de ausencia, el regreso de Caso Cerrado dejó de ser un simple rumor y comenzó a tomar forma detrás de puertas cerradas. La doctora Ana María Polo, quien había marcado una pausa en su carrera televisiva para dedicarse a su vida personal y su salud, fue abordada por los ejecutivos de Telemundo con una propuesta que buscaba devolver a la pantalla uno de los programas más emblemáticos de la televisión hispana. Pero esta no era una decisión fácil, ni para la cadena ni para la propia doctora Polo. El peso de traer de vuelta a un programa que había alcanzado un estatus icónico era inmenso. Para Telemundo, Caso Cerrado no era solo un éxito de audiencia, era un fenómeno cultural que había educado, entretenido y acompañado a millones de personas durante años. Sin embargo, también sabían que no bastaba con revivir el formato original. La televisión y el mundo en general habían cambiado drásticamente. Las plataformas digitales habían transformado la forma en que el público consumía contenido, y las expectativas de los espectadores eran más altas que nunca. La doctora Polo, por su parte, se mostró cautelosa ante la propuesta inicial. Después de años de reflexión, sabía que no podía simplemente repetir el pasado. Caso Cerrado no solo había sido una vitrina para exponer conflictos legales, sino también un espacio para discutir temas sociales de gran relevancia. Si regresaba, tendría que ser bajo sus propios términos y con una visión renovada que respondiera a los retos de la actualidad. Las negociaciones comenzaron con largos debates sobre cómo adaptar el programa a los tiempos modernos sin perder su esencia. La doctora Polo presentó una lista clara de requisitos para su regreso, comenzando con la necesidad de expandir el alcance del programa. Propuso que Caso Cerrado no se limitara a los casos locales o nacionales, sino que abordara problemas globales, destacando conflictos que reflejaran las complejidades de un mundo interconectado. Esto implicaba investigar temas internacionales, desde derechos humanos hasta problemas ambientales, y mostrar cómo las leyes y la justicia podían ser una herramienta universal para resolverlos.
Otro de los elementos clave de su propuesta fue la incorporación de tecnología y redes sociales. En su visión, la audiencia debía ser una participante activa del programa, con la capacidad de votar, opinar y proponer soluciones a los casos presentados. Este enfoque interactivo no solo buscaba atraer a las generaciones más jóvenes, sino también fomentar un sentido de responsabilidad colectiva en torno a la justicia. La producción del programa enfrentó desafíos significativos para cumplir con estas demandas. La idea de abordar casos globales requería un equipo más grande, con investigadores especializados en diferentes áreas del mundo, además de expertos legales capaces de analizar y explicar las leyes de cada región. También implicaba un aumento considerable en el presupuesto, algo que Telemundo estaba dispuesto a considerar debido al potencial impacto del programa renovado. Mientras tanto, la noticia de que algo grande estaba en marcha comenzó a filtrarse al público. Aunque no hubo anuncios oficiales durante meses, las redes sociales se inundaron de especulaciones. Los fanáticos más fieles comenzaron a debatir sobre cómo podría ser el regreso del programa, y las publicaciones en las cuentas de la Dra. Polo, aunque crípticas, no hicieron más que aumentar la expectativa. En un movimiento estratégico, Telemundo decidió realizar encuestas y estudios de mercado para medir la reacción del público ante la idea de un regreso. Los resultados fueron contundentes. La mayoría de los encuestados no solo quería que Caso Cerrado volviera, sino que también estaban abiertos a cambios que lo hicieran más relevante y actualizado. Esto reforzó la confianza de los ejecutivos en el proyecto y les dio luz verde para avanzar con la producción. El proceso de negociación alcanzó su punto crítico cuando ambas partes acordaron que la Dra. Polo tendría control creativo total sobre el programa. Esto incluyó la selección de los casos, la estructura de los episodios y el tono general de la narrativa. Ana María dejó claro que su objetivo no era solo entretener, sino también educar y crear un espacio donde se discutieran los temas más urgentes de la sociedad contemporánea. El equipo de producción comenzó a trabajar en silencio, desarrollando un set renovado que reflejara la evolución del programa. La nueva escenografía buscaba transmitir modernidad sin perder la solemnidad del tribunal, con pantallas interactivas y un diseño que permitiera integrar elementos digitales en tiempo real. Al mismo tiempo, se reclutaron expertos en diferentes disciplinas para colaborar en la producción, desde psicólogos hasta abogados internacionales, quienes aportarían profundidad y credibilidad a los casos. El camino hacia el regreso de Caso Cerrado estaba casi completo, pero quedaba una última pieza: el anuncio oficial. Telemundo y la Dra. Polo sabían que ese momento sería clave para asegurar el éxito del programa. Mientras tanto, los rumores continuaban creciendo, alimentados por pequeños detalles filtrados a propósito para mantener la atención del público. El regreso no era solo inminente, era inevitable y prometía ser uno de los eventos más esperados en la historia de la televisión hispana.